Aquí mis palabras, mi presencia, mis palabras, que lógicamente son de hermano, ¿no? De hermana. De hermano un poco mayor. Ciertamente los años se me acumulan, como también los eso, y familia, todos. Que esto nos da una cierta experiencia que invita a quedarse con lo que merece la pena en la vida. Y uno entonces le da la gracia a Dios por la vida que ha vivido, a pesar de tanta limitación y fallo. Pero ha prevalecido la gracia de Dios, ha hecho el pequeño milagro también Dios en la vida de cada uno. Y uno puede hablar, por eso, de preocupaciones y de convicciones serias que van dando sentido a la propia vida. La vida de cada uno. Y uno puede hablar, por eso, de preocupaciones y de convicciones serias que van dando sentido a la propia vida. Yo les confieso, me veo con inquietudes a veces de novicio y le doy muchas gracias a Dios. Y puedo decir que me siento carmelita, que me enamora el sueño de Teresa, más que Teresa. Me llena nuestro carisma. Evocativas de lo nuestro. Quiero que tengan sabor a herencia, a casta, de donde venimos. Que tengan sabor a carisma, tan vivo, tan joven. Siempre me gustó mucho la topografía de el Carmelita. Esa cordillera de 30 kilómetros como arrojada contra el mar. Y esa conjugación de monte y mar, ahí está el Carmelo. Convocación de altura a lo Juan de la Cruz, que me voy de vuelo. Vocación de trascendencia y al mismo tiempo mar Mediterráneo, hondura, profundidad, vientre enorme, con ballenas y todo. Pero hay hondura, interioridad, a lo Teresa de Jesús. Esta como composición topográfica del Carmelo me lo dice todo como figura auténtica que nos define, como figura. Quieren ser por eso mis palabras evocativas como carmelita. Y palabras convocativas serán constante invitación a la fraternidad, a nuestro carisma carmelita, que es eminentemente comunitario. Si no hay fraternidad, no hay nada. Lo nuestro es pura mentira, pura filfa. Y una simple homilía de domingo, sin vida fraterna, tiene mucho de farsa, de mensaje mentiroso por nuestra parte. Encontrarse con Dios. El que no sabe de hermano no sabe de Dios. Sí es cierto, el que sabe de Dios inevitablemente ha de saber del hermano. Palabras provocativas, por eso también. Me gustaría que mis palabras llevaran a la reflexión,
personal. Normalmente en la vida estamos siempre asomados a la ventana. Tenemos una mirada ventanal. Sabemos mucho del prójimo, mucho de los demás, y tal vez no tanto de uno mismo. Y necesitamos reflexionar. Cuando yo soy objeto de mi mirada, me miro a mí mismo, ahondo en mi realidad personal, y entonces cambia todo. Estos días no tienen escapatoria. Uno tiene que ser responsable de estos días, responsable del tiempo, de la palabra de Dios, de lo que Dios va haciendo presente, de lo que insinúa Dios. Por eso, palabras que cuestionen, que inquieten, que sugieran. Me encantaría empatar lo imposible con cada uno de ustedes, empatar. De tal modo que fueran unas como palabras únicas expresamente para cada uno. Eso lo hace Dios. Dios es capaz de hacerlo. Y de pronto Dios habla a través de mis pobres palabras. Eso lo diremos. Palabras, por eso, las mías pueden ser discutibles. Cada uno tenemos nuestras ideas, nuestras opiniones sobre todo. Tenemos derecho. Y posiblemente algunas de mis palabras y opiniones diría, pero ¿por qué dice usted? ¿Yo puedo decir esto? No estamos para eso. No estamos. Aquí estamos para aprovechar esta mediación. Mis palabras, pequeña mediación, yo diría que son una simple excusa de Dios. Dios a través de... Siempre hay cosa buena que se puede aprovechar. Por eso, apertura, desprejuiciamiento en la vida. ¿Cómo necesitamos esto? No se trata de andar con disquisiciones, con preguntas que hablan de discusión posible. No merece la pena. Lo importante es lo que el Señor quiere decir a cada uno de nosotros. Y digo, yo me meto, porque no puedo dirigir unos retiros si no me meto personalmente en este retiro. Y lo que Dios dice, eso sí que es indiscutible. Y a ello nos tenemos que apuntar. Es por lo que se me ocurre que la actitud básica de un carmelita de cara a este retiro, de una carmelita, es la interiorización orante. Orante. Que habla por eso de actitudes íntimas, de niveles interiores trabajados, donde la reflexión adquiere nueva dimensión, netamente teologal, donde cada vez Dios va siendo eso, el protagonista, donde su palabra se va como encarnando en la vida de cada uno de nosotros. Y es que, más que mis palabras, en definitiva, lo importante es que Dios sea este protagonista. Yo diría, démosle a Dios una nueva oportunidad. Hagámosle sitio amplio y total dentro de cada uno. Y voy a colocar
3 textos. El primero es el de Juan 11:28. Juan 11:28. Es un momento único. Sucede que el maestro estaba con sus discípulos predicando en tierras lejanas y de pronto le ha llegado la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, muy enfermo, tan enfermo que había muerto. Y fue aquel momento con sus discípulos, a la vuelta de un día y de 2 días, dice, tenemos que ir para allá. Es la discusión y también la postura de Tomás que dice, pues vayamos a morir por él. Fueron, pero al llegar, le sale al encuentro Marta. Habla como nunca podíamos haber escuchado a Jesús. Qué maravillosa oportunidad para la gran declaración de Jesús, que es la resurrección y la vida. Y Marta, que se va corriendo al encuentro de su hermana María y le dice algo. Atención, está aquí y te llama el maestro. Te llama el maestro. En estos momentos te lo dice a ti, me lo dice a mí. Te llama el maestro. No sé de tu momento, pero seguro que no es tan trágico como el que vivía Marta y el que vivía María. Pero sí necesitado del maestro, del Señor. Tal vez una cierta sensación como de vacío, de desolación, de muerte. Y cuando la muerte se nos va metiendo en la vida, porque matamos vida, cuando vamos perdiendo sabor a la vida y la vida pierde sentido, que es trágico, ciertamente. Cuando la vocación parece que no es vocación, sino palabra inventada, y la consagración es una pesadumbre, y la comunidad es un problema. Y el apostolado, porque por eso estoy aquí. Pues dice, el maestro está aquí y te llama a ti, me llama a mí. Tenemos el texto de Mateo 5, 13, 16. Y Jesús nos dice, es que ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Si uno piensa que a veces en la vida he ido desvirtuando la sabrosidad de la vocación, con todo lo que tiene, no tanto de llamada, fíjense lo que les digo, no tanto de llamada. A mí esta definición de la vocación como llamada, yo sé que es llamada, pero no me llena, porque hay muchas llamadas. La llamada está en Jesús. Pero la vocación está en Dios Padre, en el Dios de la vida. Y entonces la vocación, eso me sacude pleno, porque es el proyecto de Dios sobre mi vida. El proyecto, no es una llamada solo. El proyecto. ¿Qué estoy haciendo con el proyecto? Es decir, con el sueño de Dios. Porque Dios es un soñador, un empedernido soñador. Sigue soñando en mi vida, a la vuelta de tantos años. Sigue soñando el proyecto de Dios. Qué fuerte es esto. Y en el proyecto, nada escapa.
de mi vida. Nada tiene que escapar, ni un átomo, diríamos. Es la consagración que se lleva por delante concretamente la vida sobre la marcha, la consagración, con un sentido de total pertenencia, de total exclusividad, con el Dios de la consagración que no admite dioses, que no admite competidores en ningún, que no admite tampoco la pobreza espiritual consagratoria. Nuestra vida de carmelitas. Es posible que estemos cayendo en una como teoría de todo lo nuestro. Y tengo pánico a esto, lo digo sinceramente. En muchas ocasiones, a nosotros nos dicen, háblenos como carmelita, porque se han encontrado con Teresa, porque se han encontrado con Juan de la Cruz o Teresita, o la gran carmelita Isabel de la Trinidad, que no les oculto, es mi debilidad como carmelita. Se han encontrado de pronto, usted carmelita, pero usted tiene una maravilla, pero qué espiritualidad la suya, es única en la iglesia. Y de pronto dice, ¿por qué no nos habla de la oración? Y de pronto tenemos que acudir al libro para hablar de la oración. Cuando la gente nos pide nuestra personal experiencia de oración, nos pide nuestra personal experiencia de Dios, nuestra personal experiencia de Cristo y del seguimiento. Porque lo típico, la palabra que más define al carmelita es la experiencia. Somos en la medida en que somos experienciales de Dios y de Cristo. No unos teóricos de nuestro carisma, no unos teóricos de nuestra espiritualidad, no unos científicos de la vida espiritual. Sucede que por eso mismo, a veces nuestra misión se confunde sencillamente con la tarea. O la tarea, la actividad, las tareas son lo que nos definen. Y hermanos, mi vida, solo tarea, no merece la pena. No soy un obrero, soy un enviado en nombre de la tarea. Por la tarea mutila la vocación, mutila la consagración, mutila el sentido de nuestra vida consagrada, entregada. Pero cuando la tarea, las actividades, y tenemos que actuar a través de tareas y actividades, están al servicio de la misión, todo es afirmación de la vocación y de la consagración. Y cuando hablo de tareas, son las tareas de cara a la gente, de cara a la sociedad y de cara también a la vida comunitaria y en casa, en el servicio comunitario, en la cocina, barriendo, limpiando, en la huerta, en cualquier sitio. No solo tarea, que tenga categoría, que no pierda la categoría de misión. Y todo es ya algo distinto. Todo se transfigura y Dios es el protagonista. Pues sucede que aquel día miró Jesús a los discípulos y les dijo así, mirándoles a los ojos, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y nos lo dice. Pero ¿qué sucederá si la sal se vuelve sosa y si se apaga la luz? ¿Con qué salaremos la sal? ¿Con qué iluminaremos de nuevo nuestra vida y la vida de los demás? O una pregunta que cabe, ¿a qué se deben los apagados
apagones en nuestra vida personal, porque a veces y pensando específicamente en este momento, Marcos 6, 30, 32. Sucede que Jesús les había enviado y hasta habían hecho maravillas. Y volvían contando los milagros. Y Jesús notó que estaban descolocados, más aún, que estaban padeciendo una como indigestión de tanto acontecimiento. Indigestos. Y es cuando les dice, vengan conmigo, vengan a un lugar retirado, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Qué bonito es esto. Yo pienso también que esta palabra, descanso, pertenece también al retiro espiritual. Descanso físico, en lo posible. En lo posible, descansen para estar frescos, para estar vivos, con sentido de viveza espiritual, con sentido de sensibilidad, abiertos, atentos, hasta deportivos espiritualmente. Estos días son días especiales. No los veas como algo que pertenece al calendario del año. No han sido posibles los presenciales, lo hacemos virtuales, pero pertenece al calendario del año, no por pura rutina. Son días únicos, unos días para hacer silencio, es decir, a lo Juan de la Cruz, para silenciar, silenciar. Ir como situando cada cosa en su sitio, haciendo sitio a cada cosa. Silenciar, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es sibilina, es misteriosa, es muy exigente. Y sucede que Dios no se repite. Dios siempre es novedoso. Dicen que cada minuto viene con un mensaje de Dios. Si no estamos atentos y captamos el mensaje, el siguiente minuto vendrá, pero con otro mensaje. Se nos escapa la vida a veces, los mensajes de Dios. Silencio. El silencio es cuna de la palabra. Si no hacemos silencio, la palabra de Dios no entra, rebota afuera, como tantas palabras. Silencio, que es oración. Orar, que es reflexionar, hemos dicho. Silencio, que es digerir experiencias, digerir, asimilar. A veces vivimos tanto y tan alocadamente que no tenemos tiempo para digerir experiencias, situaciones, acontecimientos de la propia vida. Días para resituar nuestro mundo. Y también, así, para agradecer, darle gracias a Dios, porque Dios sigue empeñado en nuestra vida. Dios es habitante de nuestra vida y nos acompaña constantemente. Y es un Dios de bondad, un Dios exigente, todo hay que decirle. Por favor, no hagamos nunca un Dios a medida nuestra, sino más bien una vida nuestra a medida de Dios. Son días para amar,
silenciosamente, discretamente, hondamente, o para recuperar el sabor del amor. Recuperar por eso la necesidad de amar, no tanto la necesidad de ser amado. Es importante esto. Dicen que por ahí va apareciendo el auténtico test del amor. Cuanto más niños, más necesitados. No pidamos a un niño que ame. Todo lo demás, que mame, pero no que ame. Lo suyo es eso. Ser el centro egoísta. Según vamos avanzando en la vida, necesitamos mucho ser amados. Y ponemos una cara de ansiedad amorosa que a veces es inaguantable. Pero que justamente aparece la calidad, la categoría y el crecimiento del amor, la personalidad amorosa, cuando ya no necesito tanto ser amado, sino sobre todo amar. La necesidad de amar. Amar. No esperando respuesta, no pasando la factura, sino sencillamente por la satisfacción y el gozo de amar, que es elementalmente un deseo de bien de los demás. Un deseo de bien, de bondad. Quiero lo mejor para ti. Quiero lo mejor para ti. Es decir, te amo. Eso es amar. Su micrófono no está silenciado, dice aquí. Por eso andamos aquí, ¿no? Para aprender, a seguir aprendiendo a amar. Se trata también de reafirmar nuestra vida, a veces sacudida por los acontecimientos, sacudida por la vida, y no sabemos cómo situar nuestro mundo de Carmelita. Es el momento para asomarnos con sinceridad, con humildad y con valentía a la propia vida, para abrirnos a la luz y a la verdad del Señor. Se trata también de aprovechar más todas las potencialidades de nuestra vida de carmelitas. Ustedes, madres carmelitas, es como si yo pensara, ¿qué lugar ocupa cada uno de los monasterios dentro de la iglesia local? Es una pregunta. ¿Qué lugar? Allí donde está. He visto que también han aparecido de las de Guayaquil. Saludos a las hermanas de Guayaquil. Pero cada monasterio, ustedes tienen la sensación de que ocupan un lugar interesante dentro de la iglesia local. Tienen la sensación de que son una referencia, de que la iglesia local, en cierto modo, pasa por el monasterio, y no solamente los curas y el obispo, sino un mundo entero, y hasta gente apartada de la iglesia. De verdad, ustedes tienen la sensación de que son como pulmón o corazón de la iglesia local. Por mi parte, yo diría en estos momentos de cara, qué sé yo, gráficamente, de cara a estos días, si eres fumador, eso, bota la cajetilla de tabaco, le diría. Si eres un tanto adicto o adicta al celular, ¿vas a seguir durante estos días colgado o colgada del aparatito? Es pregunta. Por eso disfrutemos del lujo de un tiempo para nosotros, para adentrarnos en nuestra vida
y encontrarnos con el Señor, para dialogar con Él sin estorbos, de tú a tú, cuerpo a cuerpo, diríamos, como Jacob o como Job, para experimentarnos en la más honda verdad, para experimentar también la honda amistad con Jesús, la amistad infaltable, para sentir en el silencio la compañía de todos los hermanos ecuatorianos y hermanas, para que este silencio al mismo tiempo se vaya poblando de palabra, de la palabra de Dios, para que la soledad sea encuentro. Qué bello es esto, la soledad. No la soledad egoísta, no la soledad de que se cierra en la propia habitación porque no quiere nada con los demás. No, estos son días comunitarios, fraternos. Nos apoyamos mutuamente, no hay distancia, unos con otros, dentro de la propia casa, dentro del propio convento y unos con otros en la amplitud del horizonte ecuatoriano. La soledad, ¿cómo definirla? Es una cita que yo tengo conmigo mismo. ¿Se acuerdan? Ustedes tenían citas con los amigos, ¿no es cierto? Y decían, por ejemplo, mañana martes nos vemos a las 4 de la tarde en tal cafetería o en la plaza. Y era una cita que teníamos de encuentro con los amigos. Todo muy bello. ¿Y qué es la soledad? Pues les digo, ustedes y yo, estos días, tenemos también una cita, pero es el encuentro con cada uno de sí mismo. Tengo una cita conmigo mismo para encontrarme conmigo a niveles más hondos, más profundos y por eso mucho más verificadores de la propia vida. Les lanzo unas preguntas, solo 2 preguntas. Han ido apareciendo alguna que otra. Pero, por ejemplo, una pregunta elemental. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes de cara a estos días de retiro espiritual? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Otra pregunta puede ser, ¿qué es lo que tu condición de carmelita te está pidiendo en esta hora? Tu condición de carmelita, ¿qué te pide en esta hora? ¿Qué es decir, qué es lo que Dios te pide como carmelita? Sí que me gustaría que pusiéramos nombres concretos. Por ejemplo, de cara a la primera pregunta, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Escribir, poner bien o mal, con ganas o a disgusto, etcétera, etcétera. Escribirlo, tenerlo por delante, leerse uno a sí mismo. Y también, ¿qué es lo que en concreto a ti, a mí, me pide Dios de cara a estos días? También escribirlo y leerse uno a sí mismo, leerse. Es cuando no hay escapatoria. Y termino diciendo, lo tenemos que reconocer. Si nos descuidamos, no hacemos la vida, sino que nos la hacen o la vienen haciendo las circunstancias. Atención a esto.
las circunstancias. Yo sé que todos tenemos que saber vivir nuestra vida vocacionada de carmelitas, en toda circunstancia, en las circunstancias, porque no podemos escapar a ellas. No hemos de intentar escapar a ellas, pero lo que no nos podemos permitir es que mi vida, nuestra vida, tu vida de carmelita dependa de las circunstancias. No puede depender de las circunstancias. Todos necesitamos ir funcionando a nivel de motivaciones profundas. Y cada vez más definitivas. No andemos siempre como inventando la vida, apuntándonos a la novedad de la vida solamente. Analicemos por eso. Oremos, celebremos la experiencia que tenemos de nuestra vida. Y nada más por estos momentos. Yo diría que ¿dónde ha estado el fallo? Ha habido aportes y todo, pero al parecer no ha habido perseverancia. ¿Dónde ha estado esa especie de fracaso? Ahora nos encontramos con la declaración carismática del Carmelo. Es una tarea más simplificada, pero creo que es significativa y que tenemos que aprovechar. En cierto modo nos va a acompañar estos días, pero tenemos que aprovecharla. Creo que es más interesante el documento de lo que aparece de entrada, más de lo que dice. Es lo que insinúa. Y lo tenemos que ver como un desafío de cara a la propia vida, nuestra vida personal y comunitaria, fundamentalmente comunitaria como Carmelo. Desafía la vida de todo carmelita. Y yo diría, ay del carmelita
que no se vea interpelado por el documento. Por eso Ser Carmelitas Hoy es un título que tiene tanto de reto, ya que apunta de inmediato y repetidamente nada menos que a nuestra identidad. Una identidad que está ahí, ha estado ahí. Una identidad que está muy presente en las constituciones, pero es una identidad que tiene que ir aterrizando en la novedad de tantas situaciones. Identidad. Sucede que no está hecha en la vida de cada uno, que a nivel de orden y a nivel personal la tenemos que ir reelaborando como respuesta a las nuevas exigencias. Qué interesante es cuando a nivel personal uno se exige más a sí mismo que lo que le piden las constituciones. Qué interesante cuando un grupo se vuelve exigente y pide, yo diría, nuevas constituciones, porque quiere ser mucho más fiel y leal con el espíritu, el carisma de Teresa de Jesús. Lo cual supone ir haciendo como lectura de todo ello, muy a la luz de la situación personal y comunitaria de cada grupo. Cada grupo. Por eso qué interesante, por ejemplo, que un grupo tenga conciencia de grupo, de gran grupo. Yo me acuerdo que, estando en el Ecuador con los jóvenes en formación, vivimos la inquietud de cómo encarnar el Carmelo en el Ecuador, concretamente. La encarnación. Y yo les dije, llegamos a la conclusión de que eso lo tienen que hacer los bolivianos, no nosotros, venidos de Europa, los bolivianos, pero que solamente pueden encarnar en este diálogo de cultura aquellos que están muy identificados como carmelitas y muy identificados como ecuatorianos. Es un diálogo de identidades. Entonces, hay posibilidad de concesiones sin perder la identidad. Lo esencial, lo fundamental, como cuando se habla de la inculturación misma del Evangelio, sin pérdida de la esencia evangélica y evangelizadora, pero eso, actualización, diálogo entre la cultura actual y también nuestro carisma. Es un bonito desafío. Ser carmelitas hoy, por eso supone un replanteamiento para nuestras vidas, sabiendo que es muy generalizada la crisis de identidad. Yo diría que no escapa ningún sector de la vida a la crisis de identidad. Aparece en crisis la política, no me digan, ¿no? La política de todos los países y del mundo entero, por eso. Está en crisis también la economía, que es lo que más duele en principio. Pero es que están en crisis instituciones tan fundamentales de la sociedad como el matrimonio, la familia. Está en crisis también, esa como identidad de la misma Iglesia. Y hay ese entrechoque de posturas y hasta como de ideologías dentro de la Iglesia. Es la inevitable crisis de identidad. Pero hay algo también a tener en cuenta.
Solo va a tener futuro aquella familia religiosa que es capaz de recrear el carisma. Porque sabemos que no se trata de conservar el carisma. Para eso tenemos, pues, los refrigeradores. Los metemos ahí y conservamos la comida también. Sino, se trata de recrear. Recrear. Es elemento clave para la identificación. De tal modo que nuestro carisma vaya dando respuesta carismática a las nuevas interpelaciones de este mundo de hoy y de nuestra iglesia. Les aseguro que esto pide mucha identidad, mucha identificación personal y grupal. Solo tendrá futuro aquella vida consagrada, dice Monseñor Carvalho, aquel carisma recreado que vaya dando respuesta carismática a las nuevas interpelaciones y desafíos de nuestro tiempo. Por eso identidad, aquí la colocamos desde el documento como palabra clave. Y me alegra mucho la insistencia que hace este documento. A una cierta altura de nuestra vida, cada carmelita ha recreado su identidad. Cada uno de nosotros, madres, padres y carmelos, cada uno ha logrado su identidad, tiene su identidad, la que ha ido recreando cada uno. Es una identidad de la que se ha ido apropiando, haciendo lo propio dentro de un proceso. Y sabemos que caben procesos positivos o procesos negativos. Si ha habido un proceso positivo, pues puede ser la trayectoria de aquel, de aquella, que a esta altura de su vida se siente gozoso, gozosa, plena y pleno con la vocación, con la consagración, con lo que trae entre manos y no hace depender precisamente su vida de lo que hace, porque lo que sustenta es lo que es. Y entonces uno es capaz de apuntarse a una actividad y a otra y se siente tan dueño de la situación. Uno no se define por lo que hace, sino por el tono con que hace, el estilo con que hace, la calidad con que hace lo que trae entre manos. O sea, se siente definitivamente carmelita y todo lo vive a gusto, con un grado de satisfacción personal. También cabe que se den procesos pues negativos, que prácticamente ha ido eliminando elementos claves de la vida carmelita, que se ha ido como desplazando, alejando de la vida comunitaria, que otros son sus intereses, que la oración según las circunstancias y momentos, lo cual lo vive cualquier cristiano, que no es por eso empeño caracterizador de la propia vida. Entonces, posiblemente esté en crisis su identidad carismática, más aún, hasta el sentido de su vida, sentido. De modo que viva pues como vacío, una como tristeza, hasta amargura, que frecuentemente la padecen sus hermanos de comunidad. En uno y otro caso, es fruto, sí, de un proceso práctico. Siempre me ha llamado la atención
de que teóricamente conocemos muy bien nuestro carisma. O sea, los elementos claves de nuestro carisma y los caracterizamos rápidamente. Pero no es cierto que nos cuesta demasiado ser lo que tenemos que ser, como carmelitas, ser. Se puede vivir el carisma de un modo empobrecedor y paralizante que prácticamente pues, lo eliminamos de nuestra vida y hacemos nuestra vida. O cabe en tantos y tantas, precisamente, cuando se ha vivido, se va viviendo el carisma de una manera viva, de una manera creciente, que sigue siendo diaria interpelación, que nos pide mucho porque nos pide todo y que no disimula el gozo personal, a pesar de los dolores de estómago y de muelas, que es el gozo de seguir a Jesús con un estilo, con un camino propio y de vivir una espiritualidad a la luz de las grandes intuiciones originarias de Teresa. Qué grande es esta mujer, Teresa de Jesús. ¿Qué significación tiene un carisma? Es un don del Espíritu, sabemos, que aparecen en mujeres y hombres, concretamente, y que hace fundadores. Y tenemos a nuestra Santa Madre, eso, la fundadora. No podemos decir que Juan de la Cruz sea fundador. Ah, pero cuando hablamos de la espiritualidad descalza, tendremos que contar con Teresa y con Juan de la Cruz fundacionalmente, diríamos. Y enriquecidamente con tantos y tantas que han vivido el carisma. Ellos aparecen, Juan, Teresa, como Teresita, o Isabel de la Tría, etc., como buscadores de Dios, exploradores de nuevos caminos. ¡Qué originalidad! A mí me encandila precisamente eso, ¿no? Tan carmelita, Teresita, y de pronto, qué diferente de Teresa de Jesús, cuando nos acercamos a ella. ¡Qué imagen tan diferente!, ¿no? O una Isabel de la Trinidad, ¿no? Pero tan caracterizada, pero qué originalidad en cada uno. El carisma no mata la originalidad, la acentúa, pero nos hace semejantes, nos hace hermanos, nos hace amigos, nos hace familiares. En cada fundación de una familia religiosa se escribe un quinto evangelio. Y es precisamente esto lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la lectura evangélica de nuestro carisma carmelita? Lo típicamente carmelitano de nuestra lectura evangélica. El Evangelio descalzo lo titularíamos. El carisma es un don familiar. Es decir, como un estilo de vida del grupo, de los vocacionados, pero convocados precisamente. Es un estilo tal de vida que nada de la vida tiene que escapar al carisma. Nos va conformando, nos va situando. Y ya uno incluso no tiene que acudir así angustiosamente hasta Teresa de Jesús para dar con el carisma descalzo. Cuando hay una vida convencida y además comunitaria,
si uno aprende a ser carmelita por los poros de la piel, por la convivencia, en la vida diaria, en la vida de comunidad. La mejor escuela del carisma tiene que ser cada una de las comunidades. Lo de Teresa es referencia, inevitable, constante. Pero de pronto ya, modo de ser y de estar, que eso es carisma. Me encantó haber leído hace muchos años aquello de un jesuita que dice: yo no soy jesuita tanto por Ignacio de Loyola, sino por la comunidad que me ha hecho jesuita. Y nosotros también. Ya no tanto el carisma de Teresa y de Juan de la Cruz, no es solo ello, el carisma de ahora. El carisma de ahora descalzo es más que Teresa y Juan de la Cruz. Tiene que ser más. Está enriquecido por tantos y tantas santas del Carmelo y también en la vida nuestra de cada día. Es nuestro ADN, sencillamente. El carisma, nuestro genoma, nuestro mapa genético, el código que dicen, ¿no? Y que tiene que ir como disponiendo, determinando un estilo de vida. Qué bonito que de pronto uno dice: esto se nota, realmente un modo de estar, un modo de tratar, un modo de... No obstante la originalidad de cada uno, algo existencial que afecta a la vida, un cierto porte. O utilizamos la palabra de Teresa que a mí me encanta, es estilo, un estilo. Se decía antes, el estilo es el hombre, el estilo es la persona, es la mujer. El estilo se nota un no sé qué. Es un virus. Tiene que ser un virus que contagia a todos, que nos une, sin matar la singularidad. A veces, ¿qué defensa hacemos de lo propio, del yo? Cuanto más egoístas, yo diría que cuanto menos afirmados en la personalidad, más celosos de defensa de lo propio y que no me lo toquen, somos intocables. Es una patología psicológica, además de espiritual. Pero cuando hay afirmación normal, asumida interiormente, en conexión con Dios y con los hermanos, uno no tiene que andar a la defensiva en la vida, sino vivir con un grado de naturalidad, de espontaneidad. Qué importante como carmelitas. A veces se dice: ¿quién es un espontáneo? Y lo confundimos con aquel o aquella que es muy entrador, muy simpático, muy dicharachero, ¿no? Y que se lleva la foto. Sino, espontáneo, solo puede ser espontáneo aquel que es interior y profundo. Spontáneo es salir de dentro, brotar de dentro. El que es hombre o mujer interior es hombre claro consigo mismo, es persona clara consigo mismo. No tiene que andar de tapadillo ocultando, por eso puede aparecer tal como es y se siente, y así aparece con un grado de naturalidad, de espontaneidad. Qué bello es esto cuando nos da la oportunidad la vida comunitaria. Ser espontáneos, transparentes, sin más, claros. Claros. Pues este virus pone un nombre común a nuestra vida.
nos va calificando como pertenecientes a una misma realidad religiosa, comunitaria, de familia. Carmelita, sencillamente. Yo tengo que decir que he vivido una cierta crisis de identidad, porque desde que vine a Bolivia, creo que no exagero, unas 30 veces sí que me han dicho en momentos dados, ¿usted es jesuita? Jesuita, yo creo que una vez puse una cara un poco así, ¿qué viene esto? Dice, bueno, los jesuitas también son gente buena, ¿no? Digo, no faltaba más. Pero jesuita, debe ser por lo de la... Esta. Y esto sí que es historia ecuatoriana. Porque cuando me preguntan, siempre lo tengo que decir. Hubo un día, un momento, una noche, un accidente. Y a la vuelta del accidente, golpes por todas partes y también aquí, fuera, dientes y muelas y todo lo demás. Y al final no me podía, porque el golpe andaba por ahí, no me podía afeitar. Y a la vuelta de días dije, memoria histórica de mi accidente. Es esto, la perilla esta no es más que memoria histórica. Y con ello va el Ecuador también. Es además elemento fundante de nuestra identidad como familia. Define lo personal y lo familiar. Sí. Y la pregunta inevitable es esta. ¿El carisma carmelita descalzo identifica mi vida personal? ¿La identifica? Porque es la revelación vocacionalmente del sueño de Dios en mi vida, del ideal de Dios en mi vida, aquello que Dios me pensó, me soñó, y que sigue a veces siendo asignatura pendiente. No acabo de realizar. ¿En qué grado? Pues el carisma justamente es camino abierto para responder a Dios lo que Dios espera de Dios. Si yo vivo en Carmelita, sé que estoy cumpliendo el plan de Dios, viviendo el plan de Dios. No me tengo que inventar otros caminos ni otros campos. Experiencia por eso mismo, que tanto tiene de reencuentro claro, primero con uno mismo. No es fácil ser sinceros con uno mismo. No es fácil sentirse de cristal, de vidrio. No es fácil clarificar la propia vida. No es fácil ser sinceros con uno mismo. Evidentemente, si somos sinceros con uno mismo, somos sinceros con Dios y con los demás. La clave está ahí. Si somos fieles con nosotros mismos, cada uno consigo mismo, entonces es uno fiel para con Dios y con los demás. No cuesta. La fuente original y originante de todo se cuece dentro de cada uno. Yo por eso doy tanta importancia a la interioridad. Posiblemente no hablemos de ella, pero para mí es clave. Somos hombres y mujeres interiores. Es decir, si somos superficiales, todo lo superficializamos, todo lo vulgarizamos como carmelitas. Sucede que con el tiempo uno descubre que tiene facciones de familia. ¿Qué se nota? No. En la medida en que se logra una asimilación de la identidad carismática,
el carmelita vive su grado de satisfacción personal, capacitándolo para seguir afrontando los desafíos inevitables de la vida. Solamente que hay un dato muy a tener en cuenta. En la vida hay problemas y nos vienen problemas. A veces eso, nos inundan los problemas, inundan. Pero desgraciadamente, a veces la vida consagrada es una factoría de problemas. Nos inventamos problemas. La realidad es esta. Denme un grupo carmelita que vive con sus limitaciones, con sus fallos. Qué bonita la limitación, es el espacio de la fraternidad, justamente, ¿no? Ese grupo, de verdad, se va a sentir pleno. Se va a sentir pleno. Y además, tiene una capacidad inusitada para simplificar la vida, para elementalizarla, para dar importancia a lo importante y relativizar todo lo demás a más mística, a más vida espiritual, menos problemas personales y comunitarios. Esto es un test. Es un test. A menos vida espiritual. Por eso, un cierto naturalismo en el pensar, en el sentir y en los anhelos y búsquedas. Complicación personal y complicante comunitaria. Todo carisma debe de ser introyectado en la propia vida. Introyectado, interiorizado, personalizado en la vida de cada uno. Y esto es tarea propia. Nadie hay suplente. Esto es para ciclistas, no para futbolistas. Los futbolistas se quejan de la pierna y tienen un suplente, pero el ciclista, si le falla la pierna, se retira de la prueba. Y también en nosotros, nadie puede vivir mi vida por mí. Nadie. Es cierto, si tenemos la dicha de que tengamos compañeros de camino que te ayudan a ser lo que cada uno tiene que ser, a vivir lo que cada uno tiene que vivir. Esto es la grandeza de la vida comunitaria, que es el espacio de afirmación y crecimiento de nuestra vida como carmelitas, como hombres, como personas y como carmelitas. No en vano, el carisma configura la comunidad como grupo definido, propio, original. Hacia adentro, qué bello es tener casa propia, ámbito fraterno, ámbito familiar. Qué bonito es esto. Hay demasiada orfandad en la vida consagrada de hoy. Demasiada orfandad de religiosos y religiosas. Y hacia afuera aparece la misión, pero donde uno no necesita mirarse al espejo para salir al encuentro de la gente. Uno sigue siendo el mismo, el de casa y el de la calle, el de la comunidad y el de los grupos, sin duplicidad de personalidad. No es aquello de que, qué tipo tan interesante con los grupos, qué paciencia infinita, qué bella persona, y cuando llega a casa, inaguantable. La experiencia nos dice que el carisma garantiza la continuidad de la familia religiosa en la fidelidad
a sí mismo. Necesitamos de la comunidad para ser lo que tenemos que ser. De lo contrario, sin comunidad, las constituciones, las prácticas y proyectos apostólicos no garantizan una fidelidad carismática, ni garantizan el futuro de la comunidad. Entre nosotros tenemos que hablar, por eso, no solo de identidad, sino de identificación, proceso de cada uno, proceso espiritual integral, redescubrimiento progresivo, concreto en la propia vida. Y también valiente, humilde autocrítica. Seamos autocríticos. Hasta nos va a pedir clarificación de situaciones y momentos de nuestra propia vida. Resituar nuestra vida. Nos va a pedir opción nueva. Yo diría una cierta operación sublimación. Sí, hay que seguir diciendo no a muchas cosas en nuestra vida para ser lo que tenemos que ser. Seamos sinceros. Seguir renunciando porque hemos hecho opción. La opción va por delante, porque con la gracia de Dios y de la comunidad quiero ser carmelita, por eso tengo que decir no a esto y a esto y esto, porque no entra, no encaja en la propia vida. Pensando en todo lo nuestro, una reflexión. En esta época de tanto cambio, o cambio de época, no podemos olvidar aquello de Ranner. Se ha de evitar considerar lo nuevo y lo antiguo como compartimentos estancos dentro de la espiritualidad cristiana. Antiguo. Es que lo colocamos como contradictorios, ¿no? Y nos dice, lo nuevo es auténtico cuando conserva lo antiguo. Qué bello. Y también qué bello. Y lo antiguo solo sigue teniendo vida cuando es vivido en forma nueva, porque ha cobrado sentido. Y es cuando él mismo habla de la espiritualidad nueva, etc., nos dice, cada vez la espiritualidad tiene que ser más mística. Y aquí sabemos, no digo la frase que todo el mundo la ha oído 50.000 veces, ¿no? Que el cristiano del futuro, si no es un místico, aunque su definición es un poco pobre del místico, todo hay que decirlo, ¿no? Si no es, dice, si no es experiencial de algo, no. Si no es experimental de alguien, Dios, Cristo Jesús, su evangelio, no será ni cristiano. Tremendo todo ello, ¿no? Pero qué bello. Me encanta eso de místico. Y la palabra místico es que ha cobrado carne. Apuntábamos a veces el místico como alguien muy de especialistas, de gente tan excepcional, de aquellos que tenían fenómenos extraordinarios, etc. Pero qué bonito es decir, como carmelitas tenemos que ser místicos, con sencillez. ¿Pero qué es un místico? Es un hombre de experiencia, es una mujer de experiencia, que realmente experimenta a Dios, que experimenta a Cristo y se le nota. Y que por eso importancia es lo importante y tiene una como visión clara de lo que tiene que vivir. Y entonces no anda perdiendo el tiempo en tonterías. Místico, clarificado, verificado personalmente, sometido, yo diría,
al Evangelio de Jesús con todas las consecuencias. Pero también dice, y más mundano, sin miedo ninguno. No será el miedo que tiene el Papa cuando habla de la mundanidad espiritual de la vida consagrada, la mundanidad espiritual. Qué interesante cuando en un momento el Papa decía aquello, es necesario que el mundo entre en los conventos, en las comunidades. Es decir, no podemos vivir nuestra vida a espaldas de lo que vive la gente. Pero también dice, atención a la mundanidad espiritual, el estilo mundano que se ha metido en las comunidades. Solo desde el carisma nacieron las fundaciones. Solo desde el carisma cabe la auténtica renovación en el Carmelo descalzo. No podemos ser unos miméticos de fórmulas extrañas, ni mucho menos. Tenemos que brotar desde el propio pozo, diríamos a lo Gustavo, etcétera, ¿no? Es eso, desde el propio pozo. Esto es nuestro carisma. ¿Cómo vamos buscando agua de charcos por la carretera delante cuando tenemos una fuente original de auténtica espiritualidad y andamos a la caza del último espiritualista o mentor espiritualista que aparece en las bibliotecas con un cierto aire psicologista o sociológico? Tenemos que acercarnos al carisma con una actitud de religioso respeto y de profunda gratitud. Gracias, Señor, por el carisma de Teresa. Con todo lo que tiene de don del Espíritu y todo lo que tiene de historia propia. Qué bonito. Cuando se va confundiendo la pequeña historia personal, parece que se pierde en el carisma. Como necesitamos asomarnos a las figuras de nuestros santos padres y de tantos y tantas, qué maravilla, que han recreado nuestro carisma, sintonizando, pero con la originalidad que decíamos antes. ¿Cómo necesitamos identificarnos con un estilo de vida? Estilo. Claro, el estilo siempre supone una integración, una como digestión de la espiritualidad. Es un tono que se ha adquirido. Así son y así aparecen. Atención. En la contemplación del carisma no tiene sitio la visión utilitarista. Funciones, tareas. A veces cuando hacemos nuestros proyectos comunitarios inmediatamente, eso, los proyectamos a partir de urgencias y necesidades. Y que pocas veces hacemos la primera pregunta, ¿qué nos pide el carisma de Teresa y Juan de la Cruz? ¿Qué nos pide ahí donde estamos? Guayaquil, Quito, en la misión, Cuenca. ¿Qué nos pide el carisma? No solo ¿qué nos pide? Importante. ¿Qué nos pide Cuenca, Guayaquil y tantos lugares? Y a ustedes, madres, les decía antes, por favor, ustedes tienen que ser corazón de la diócesis local. Referencia. Pulmón. Esta es la bonita exigencia. Y que pase la iglesia local. No hablamos de la iglesia universal, porque ya sabemos, nos basta la iglesia local para que esté presente la iglesia universal. No abracemos a los 1.000, o son más, 800 millones de chinos, ¿no? ¿Qué sé yo, no? No, eso no cuesta nada, sino
en la vida de la gente que acude. Es la experiencia donde lo carismático lleva a una vida amorosa, agradecida, a una vida gozosa y esperanzada, esperanzada. Con el tiempo en la vida, cada uno se ha ido creando los motivos o no de esperanza, para tener esperanza. Sabemos que el carisma siempre es mucho más, que no se agota en ninguna formulación concreta y siempre anda buscando nuevas expresiones, más inteligibles, a la luz de lo que ilumina el Espíritu del Señor y a la luz de lo que nos pide nuestra Iglesia y nuestro mundo. Pero tenemos que ser capaces de levantar nuestra tienda de campaña para situarnos en espacios posiblemente nuevos, donde el carisma tiene palabra propia. ¿Cómo nos cuesta a los carmelitas eso? Ser lo que nos tenemos que ser. Y también pronunciar la palabra que la Iglesia y el mundo esperan de nosotros. Unas pautas. Una primera pregunta puede ser, por ejemplo, ¿cuál es mi actitud ante el carisma? Actitud. ¿Es valorativa o indiferente o distante? ¿Qué sé yo, no? Eso, se trata de poner nombre a las cosas. ¿Te ves identificado, identificada con el carisma? De tal modo que es referencia constante en tu vida. Referencia. Porque ahí está nuestro evangelio. Si sabemos leerle. ¿Qué significa en tu vida? De hecho. Bueno, y nada más.